Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 17, 11, 19 dice, habla sobre los 10 leprosos que son limpiados. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta nuestros huesos. Y pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra penetre en nuestras vidas, que nuestras vidas sean transformadas, sean confrontadas y aún sean consoladas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí esta porción de la palabra nos habla de la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria conocida de bacilo de Hansen. El bacilo se produce muy despacio. Y el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. Los síntomas iniciales son manchas claras, oscuras o nódulos en los pies, una cosa muy pasajera. Pero la enfermedad puede causar, cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas, permanentes, incluyendo deformidades y mutilaciones. La lepra, a la opinión de los judíos, no era cualquier enfermedad, era una cosa significativa, que era una señal de desagrado de Dios. Para ellos la lepra era un desagrado de Dios para que la persona que la adquiría. Por eso el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo, a limpiarnos. El mismo Juan Bautista, cuando lo vio de lejos al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La lepra espiritual, igual que esta lepra física, puede comenzar de igual manera. Dice ahí que son signos y síntomas muy leves, ¿cierto? Que no se ven, puede ser un granito, una mancha, y empieza con síntomas muy leves. Pero la lepra espiritual puede comenzar lo mismo. Nosotros que venimos de un trasfondo religioso, decíamos que habían pecados ¿qué? Veniales, ¿cierto? Eran bajitos. Y pecados graves, muy altos. Pero para Dios, pecado es ¿qué? Pecado. Así como la lepra física no se trata a tiempo, dice que empieza a incubar y se empieza a poner más difícil después de 5 años. Nosotros con una lepra espiritual podemos
empezar a tener cada día cosas peores. En 2 de Pedro 2:20 dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Cuando nos esclavizamos con esa lepra espiritual de esos pecados tan ínfimos y dejamos que vayan creciendo, el estado postrero dice que es peor, según la palabra. Y aquí nos narra en el versículo 11 que Jesús iba entre Galilea y Samaria, ¿cierto? Iba por la frontera, iba caminando, y sabemos que se encontró a estos 10 leprosos y que eran judíos, y había ¿qué? Uno extranjero. Había un extranjero con estos judíos. Según las escrituras y todo lo que hemos estudiado, los samaritanos y los judíos ¿qué? No se podían ver. Y lo vemos en Juan 4:9, cuando esta mujer samaritana se encuentra con Jesús y Jesús le dice: dame de beber. Y ella ¿cómo le responde? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se podían ver, no tenían una relación, no tenían una coinonía. Ellos allá, nosotros acá. Y hay cosas que suceden cuando nosotros anhelamos a Jesús. Estos leprosos querían algo de Jesús, le dicen: Jesús, maestro. Y vamos a ver 5 cosas cuando queremos más de Jesús, cuando queremos encontrarnos y tener una relación más íntima con Jesús. Lo primero es que se rompen las barreras. Se rompen las barreras. En el versículo 12a dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice que por lo menos en este grupo uno era ¿qué? Samaritano, no era judío. Y aquí tenemos un ejemplo de las leyes de la vida. Cuando en una comunidad, cuando en una región, cuando en un país sufre una desgracia, sufre un terremoto, sufre una avalancha, sufre una desgracia, es cuando vemos que todos estamos pasando por el mismo momento, y ese caso nos hace olvidar ¿de qué? De la diferencia de edad, de estatus social, de las raíces, de esas barreras que nosotros tenemos, de raíces, las barreras que ponemos de nacionalismo. Entonces se rompen todas esas barreras cuando sucede una catástrofe. Lo vemos nomás en los temblores ahora, ¿cierto? Muchas de las vecinas salían bien pintorreteadas, bien peinadas, pero a la voz del temblor, ¿cómo salimos todos? En pijama, ¿cierto? Ahí no hay tiempo de arreglarnos ni de coger el secador, y que no puedo salir así. Salimos todos en pijama y ahí todos somos ¿qué? Iguales. En una catástrofe todos somos iguales. No hay nacionalidad que nos diferencie. Un amigo, vino su hija de Londres, casada con un londinense, y el hombre vino a conocer Colombia y a conocer la gran hacienda que tenía este amigo, y vino
esta avalancha de armero y ahí quedaron. En una desgracia no hay nacionalidad, no hay el gran hacendado, ni tampoco el agricultor más pobre. Se rompen esas barreras en un momento de desgracia, ¿cierto? Todos somos iguales. Nacimos sin nada y vamos al Señor sin nada. En Romanos 10:12 dice: no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. No hay diferencia. Este acontecimiento de estos hombres nos hace recordar que solo somos seres humanos y que necesitamos de una compañía y de una ayuda mutua. Aquí la palabra nos dice que no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos. El mismo Señor es Señor de todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y el Señor hace que se rompan esas barreras. A veces levantamos barreras en nuestras vidas y el Señor es tan poderoso que si tú lo permites, tú la invocas, Él las derriba. Una segunda cosa que sucede cuando nos acercamos o queremos más de Jesús es que nos acercamos o ¿qué? Permanecemos distantes. Dice la palabra que le salieron al encuentro. Estos 10 hombres le salieron al encuentro a Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice: los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no se acercaron, permanecieron ¿qué? Lejos, distantes. Y hay muchos de nosotros que de pronto hemos sufrido por alguna situación, alguien nos ha maltratado en la iglesia o lo que sea, y entonces queremos, no, yo no creo, tengo a Jesús allá lejos, mejor, no me quiero involucrar con la gente. Entre más lejos y entre menos hable con la gente de lejitos, mejor, ¿cierto? Y otros tienen a Dios allá, lejano, su Diosito, que cuando necesitan, mi Diosito hizo esto y mi Diosito, así de pequeñito, lejanos. Dice que le salieron al encuentro pero estuvieron lejos. Ellos, ¿por qué no se acercaban? Pues había una ley en Levítico que decía que los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar sus ropas y dejar su cabello sin peinar. Pero yo me peino. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. O sea, tenían que ser excluidos de la sociedad. Entonces estos hombres pues permanecían allá lejos, que porque la ley lo decía. Y estas personas, aunque estaban excluidas de la sociedad, entre ellos sí podían tener relaciones. Ese mismo samaritano estaba ahí con los judíos, podían hablar, podían tener koinonía, hablar, relacionarse. Y la distancia en Levítico no dice que fuera una distancia fija, pero hay autoridades que establecían en ese entonces que fuera por lo menos 50 metros. Una cuadra, ¿cuánto tiene? Como 80 metros o 100 metros. 50 metros era la mitad de la cuadra o algo más. Y tenían que gritar. Ahí vemos el absoluto aislamiento en que tenían que estar, lejos de la sociedad. Cuando queremos estar apartados de Dios, no nos acercamos.
Pero hubo un leproso que sí se acercó, rompió con estas leyes y se acercó a Jesús. En Mateo 10, 40, 45 dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús, o sea que estaba ahí cerca, y le suplicó que lo sanara. Jesús extendió la mano y le tocó. O sea que no estaba muy lejos, ¿cierto? Estaba ahí nomás. Extendió la mano, lo tocó. Dice el Señor: sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Cuando nos acercamos a Jesús, deberíamos de hacerlo conscientes de nuestra lepra espiritual, conscientes de ese pecado que se está incubando, de esa lepra, de esa bacteria que se está incubando y que no le paramos bolas. Puede ser algo significante, puede ser una mentira, pero se está incubando y va a crecer y va a mutilar más tarde. Estos hombres no le dicen al Señor Jesús: cúranos, como el otro leproso, ¿cierto? El otro leproso se arrodilló y: Señor, necesito que me sanes. Estos simplemente gritaron y pidieron ¿qué? Misericordia. Ten misericordia de nosotros. En Hebreos dice 4:16, dice: así que acerquémonos con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En la Reina Valera dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y allí hallaremos ¿qué? Oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor y lo has tenido allá lejos? Él dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia y hallarás oportuno socorro. Ayudará cuando más lo necesitas. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor dice que nos acerquemos confiadamente para limpiar nuestras manos, nuestros pecados. Y lo más importante, ¿para qué? Para quitarnos y sanarnos ese pecado de doble ánimo. Dice: vosotros los de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que a veces sí y a veces no, ¿cierto? Como la canción: a veces sí, a veces no. Así somos, de doble ánimo. Yo para cantar sí soy malo, ¿cierto? Bueno, tengo que entrar a la cantera. Purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Al purificar nuestros corazones vamos a dejar ese doble ánimo. Y hay personas que tienen ese doble ánimo por sus fracasos, por lo que sea, y no pueden progresar. No pueden progresar. Una tercera cosa que sucede cuando nos acercamos a Jesús o cuando queremos más de Jesús es que podemos poner nuestra fe en acción. Ponemos nuestra fe en acción. Versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Es la fe en acción. El Levítico decía que cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y el sacerdote mirará, y la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio.
El Señor Jesús no le dice explícitamente a estos leprosos, van a ser sanos, ¿cierto? Sino que les dice, vayan a donde los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. La fe en acción es simplemente obedecer. Obedecer al Señor. Y con ello, con el solo hecho de obedecer, nosotros demostramos su fe en Dios, su fe en Jesús, que Él lo puede hacer. Estamos ejerciendo una fe en acción, porque ponemos nuestra esperanza en un Jesucristo, teniendo la certeza que hará algo que aún no podemos ver. Esa es la fe en acción, poner nuestra esperanza, que va a haber la certeza de que Jesucristo lo hará. En el primer servicio yo hablaba de Natalia de Daza con una enfermedad del corazón. Y bueno, estuvimos orando en el chat de avivamiento, pero todos pusimos que fe en acción. Y así no pasaba todavía el milagro, pero ahora vemos el milagro que Dios hizo. Nuestra fe en acción. En Romanos 4:5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ponemos nuestra fe en el Señor. A veces, cuando hay situaciones, ponemos nuestra fe en las cosas que tenemos, ¿cierto? La fe en acción. Uno de los ejemplos que yo doy es cuando tuve que pasar unas circunstancias difíciles de quiebra. Y usted, mientras tenga un remanente en el banco, unos ahorros, o diga, yo le puedo echar mano ahí al carro y lo vendo y ahí consigo una platica, o vendo el apartamento, lo que sea, su fe está puesta ¿en qué? En eso. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros pongamos nuestra fe en acción en el Señor. Y digamos, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. El mismo Santiago nos da un ejemplo claro de un hombre que tenía su fe puesta en el Señor, que era Abraham. Santiago 2, 21 al 23 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Quién le cree a Dios aquí? 2, 4, 6. Vamos a orar para que los demás le crean a Dios. Vemos el refrán. ¿Sí se acuerdan del refrán del pastor Juan Marcos? ¿Sí se acuerdan? No ore para que Dios bendiga lo que haces. Haz lo que Dios bendice. Poner nuestra fe en acción. Haz lo que Dios bendice. Una cuarta cosa que puede suceder cuando nos encontramos con Cristo o cuando queremos más de Jesús es mostrar la gratitud, ¿o qué? O la ingratitud. En el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
Y hoy el Señor le dice: ¿y vos dónde estás? ¿Vos cómo estás? Esta historia nos muestra claramente la realidad de la ingratitud. La realidad de la ingratitud. Los leprosos clamaron al Señor, ¿cierto? Jesús, ten misericordia de nosotros. En una situación desesperada, porque necesitaban esa sanidad. Y Él los curó. Pero 9 de los 10 que totalmente ingratos no fueron a darle gracias. Y eso es lo que suele pasar una vez que hemos obtenido respuesta de algo que necesitamos. No se vuelve ni para dar las gracias. Yo, haciendo este estudio, me preguntaba, bueno, ¿y esos otros 9 por qué no se devolvieron a dar gracias? Si eran judíos, sabían del maestro. Yo de pronto pienso que por orgullo, porque el samaritano sí fue, se arrodilló y le dio gracias al Señor. Y ellos, como eran judíos, no, ¿cómo nos vamos a inclinar, a adorar, a darle gracias? El orgullo. Otra cosa que yo decía, pero Señor, ¿cómo es posible que no te dieran gracias estos otros 9? De pronto decían que era una obligación del maestro, ¿cierto? Judío, pues judío sirve a judío y es una obligación de él. Y a veces lo tenemos así, ¿cierto? Que Dios es el que tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. No esperamos que Dios es el que hable y nos dirija, sino que quiere uno que Dios haga lo que yo deseo en mi vida. Y así se ocurre en muchas áreas. Y somos desagradecidos. Y vamos a ver en tres áreas donde somos desagradecidos. Desagradecidos con nuestros padres. Hubo una época en nuestra vida en la que si hubiéramos sido abandonados, en unos pocos días hubiéramos muerto. ¿Cierto? Cuando éramos ¿qué? Unos bebés. No había quien nos diera de comer, quien nos cambiara los pañales, todo ello. Y en la adolescencia, quien nos guiara, quien nos en el estudio, todo ello. Hay una época donde habríamos muerto. De todas las criaturas, póngale cuidado, de todas las criaturas creadas por Dios, el ser humano es el que tarda más en independizarse de los padres. ¿Sabían eso? Tanto que hay un muchacho ya grande, hecho y derecho, y llega y le dice al papá, a los padres: padres, me voy a independizar. Y los padres felices. Y les dice: padres, ¿y ustedes ya pensaron para dónde se van a ir? Cuesta independizar el ser humano. Pero a veces llega el día en que los padres, nosotros como padres, nos volvemos una molestia. Nos volvemos como más retardaditos. De pronto algunos nos tienen que cambiar pañales. Y hay jóvenes o personas adultas que no están dispuestos a pagar esa deuda de gratitud que se tuvo con ese hijo. Esa deuda que se debe. Otra forma que somos desagradecidos es con los semejantes. Personas que viven alrededor de uno. Es raro entre nosotros que cualquiera de nosotros, no hayamos recibido un favor de algún momento de necesidad.
¿Quién no ha recibido un favor en momentos de necesidad? Al menos una. ¿Quién no? ¿Quién no ha recibido? ¿Quién no ha recibido? Así sea una tacita de leche, de azúcar, de arroz con el vecino. ¿Quién no ha recibido? Yo creo que todos. Así sea una cosa ínfima. En un momento de necesidad. Pero ¿sabe qué? Es más raro que hayamos devuelto la deuda de gratitud. Es más raro cuando hayamos devuelto esa ayuda. Tanto que muchos pedimos cosas prestadas. Hasta que el vecino dice que, mira, porfa, es que necesito tal cosa, ¿cierto? ¿Me la puedes devolver? Ay, sí. Totalmente ingratos. A veces un amigo, un maestro, un profesor o hasta un médico han hecho algo que nosotros nunca podríamos haber podido pagar. Pero lo malo es que hasta lo olvidamos. Olvidamos dar esas gracias, ser agradecidos. En esa época donde pasamos una época difícil con mi esposa en quiebra, fue un momento donde la familia a veces lo deja a uno, ¿cierto? Y aparece el mejor amigo, el que le presta la mano. Y este amigo apareció, y no solamente para darme dinero, no, para apoyarme en oración. Y llegaba a las 5 de la mañana ese hombre a orar conmigo. Muchos de pronto lo conocieron. Se llama José Miguel Molina. Ya está en la presencia de Dios. Y con ese solo hecho, uno nunca olvida ese favor, esa compañía en ese momento. Otra forma que somos desagradecidos, y la más importante pienso yo, desagradecidos con Dios. En algún momento hemos pasado una amarga necesidad y hemos orado con intensidad, hemos puesto en el chat de oración nuestra necesidad, ¿cierto? Pero pasa aquella situación y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos tanto de la obra que Él ha hecho. Ayer estuvimos en el Lucero ministrando, perfeccionando la santidad, y nosotros tenemos un video donde muestra cómo el Señor Jesucristo fue latigado, cómo le quitaron todas sus posesiones, vituperado, escupido. Y sabiendo uno todo ello, a veces no les damos ni siquiera las gracias por esa obra que hizo allí en la cruz del Calvario. La gratitud, la mejor es tratar de ser un poco más dignos o menos indignos de su bondad y de la misericordia de Cristo. Y algo que nos muestra cómo podemos ser desagradecidos lo vemos en Deuteronomio. Deuteronomio 8:13 al 18 dice: cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, o sea, cuando has pasado de esa prueba, de esa situación tan difícil, dice, de tus ganados se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto, quien te rescató de la esclavitud de esas deudas, quien te rescató de la esclavitud de esa enfermedad. No te vuelvas ¿qué? Orgulloso. Es que el orgullo es una cosa tremenda. Eso lo ministramos también en Perfeccionando la Santidad. Nosotros cuando pasamos esa prueba con mi esposa, con mis hijos, cuando uno
ofrenda, cuando uno da, saca uno ¿qué? Pecho, ¿cierto? Yo di. Pero hermanos, cuando tú estás en la prueba, estira tu mano para recibir mercado, recibir ayuda. Ese orgullo que tú tienes se baja hasta los pies. Estira tu mano para recibir. El Señor prueba. Dice aquí, no olvides que Él te guió por un inmenso y terrible desierto. Son desiertos que pasa uno a veces. Él te dio agua de la roca. Nunca pasamos hambre en esa prueba. En el desierto nos alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Y lo que dice, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Ponerte a prueba, humillarte. A veces el Señor necesita humillarnos porque creemos que todo lo tenemos, que todo somos nosotros. Mi cuñada hablaba de alguien, es que esa persona no camina, esa persona levita, de lo orgulloso, de pronto, ¿cierto? Dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar. Mire lo que dice la palabra. Todo esto lo hace el Señor para que nunca se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias manos, mis propias fuerzas, mi propia energía. He conseguido todo eso con ese título tan grande que tengo allá en la oficina, con todo eso que estudié, con todo eso que sé, con esa experiencia que tengo. No se te ocurra decir eso, que fue en tus fuerzas y energías. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. Él es el que proveyó para que pudieras estudiar. Él es el que provee de sanidad, de salud, para poder aún levantarse uno y hacer sus alimentos. Él, no es en nuestras fuerzas. El Salmo 103:2 dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Quién desayuna esta mañana? 1, 2, 3, 4. Los otros ahorita vamos a invitarlos a almorzar. Hay que darle gracias al Señor por todo, aún por el lecho donde dormimos anoche, por el techo, por el vehículo en que nos movilizamos. Le tenemos que dar gracias a Dios. Son cosas tan pequeñas que las pasa uno por alto, ¿cierto? Ingratos con Dios. Y una quinta y última cosa que pasa cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos más de Jesús, es que vamos a reconocer que necesitamos más que una sanidad física. Vamos a reconocer que necesitamos más que esa sanidad física. Los 9 ingratos recibieron solo ¿qué? Sanidad física. Pero el extranjero agradecido recibió algo más valioso. ¿Qué fue? Salvación. El regalo de la vida eterna. Lo que tenemos que anhelar todos. Los otros obtuvieron una cura externa, pero tuvo una bendición espiritual. Cuando le clamamos a Dios, Él responde. Y el mismo Salmo 91 en su parte final dice: me invocará y yo le responderé. Si tú le invocas al Señor, Él te va a responder. Dice, con Él, o sea, contigo, estaré en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y lo más importante, le mostraré
mi salvación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vas a decirle: Señor, en esta mañana vengo a ti, Señor. Vengo hoy ante ti a rendir mi corazón. Yo no sé la necesidad que aquí tiene cada uno de ustedes, pero el Señor sí sabe cuál es la situación de cada uno. Y es el momento en que tú vas a decirle: Señor, vengo a ti.